iniciar la grabación, por tanto, a grabar toda la sesión para que quede registrada y poder reutilizarla, ¿no?, con posterioridad. Bueno, pues damos inicio a la conferencia seminario Reutilización de la información del sector público más allá del Open Data, que organizada por la Cátedra Pagoda se organiza dentro de lo que es la Semana de la Administración Abierta 2022, ¿no?, del Gobierno de España. Tenemos con nosotros como ponente a Ricard Martínez, que supongo que los presentes lo conocéis suficientemente bien. Os doy unos rasgos por encima de su perfil, ¿no? Investigador y académico, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital. Es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia y ha dedicado su investigación fundamentalmente a temas de la protección de datos y las repercusiones de la tecnología de la información y las comunicaciones en la vida pública y privada, ¿no? Ha participado en innumerables organismos, ¿no?, como experto, como por ejemplo la Mesa de Expertos de Datos e Inteligencia Artificial de la Consellería de Innovación y Universidades de la Comunidad Valenciana, el Grupo de Expertos para la elaboración de una Carta de Derechos Digitales de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. También ha participado en el Grupo de Trabajo sobre Derechos Digitales de los Ciudadanos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y ha sido coordinador del Grupo de Trabajo de la CRUE, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, para el impulso de un reglamento de protección de datos. Él, de hecho, en la Universidad de Valencia fue técnico de control de bases de datos durante un tiempo. Ha sido también presidente de la Asociación Profesional Española de la Privacidad y responsable del área de estudios de la Agencia Española de Protección de Datos. Como profesor, aparte de haber impartido cursos de grado y de posgrado en distintas universidades, además le caracteriza su perfil investigador, ¿no?, su vida investigadora, producto de la cual pues tiene un sinfín de publicaciones, ¿no?, entre ellas monografías suficientemente conocidas en la materia, como Tecnologías de la Información, Policía y Constitución, o una aproximación crítica a la autodeterminación informativa. Asimismo, ha participado como autor y coautor pues, en innumerables libros colaborativos, en comentarios al Reglamento del Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos o en monografías sobre derecho y redes sociales, cloud computing y, en fin, una inmensa variedad de publicaciones especializadas del más alto nivel. Bueno, pues hoy Ricard viene a explicarnos, ¿no?, a ofrecernos sus reflexiones sobre un asunto de tremenda actualidad, porque sabéis que estamos en el proceso de transposición de la Directiva de Open Data, que ha supuesto pues, una significativa reforma de la Ley de Reutilización de Datos del Sector Público, que cada vez más se ha extendido el uso de los datos abiertos, pero con determinadas restricciones o limitaciones, lo cual implica pues, limitar también la potencialidad del uso de los datos abiertos en el sector público, además y en concreto en el terreno de la investigación, pues también limitaciones, ¿no?, para los investigadores y también para lo que es el mundo de la emprendeduría en general en pequeñas y medianas empresas. Bueno, todo este problema está ligado a una problemática amplia que los presentes conocéis bien, que tiene que ver con la finalidad en el uso de los datos, con la atribución y trazabilidad de los mismos, sobre los que además ahora, y de eso nos informará Ricard, el estado de la cuestión, ¿no?, pues hay una propuesta de reglamento de Data Governance Act de la Unión Europea que en principio pues, va a abrir nuevas oportunidades para la construcción de repositorio de datos abiertos al servicio del interés público y del bien común, capaces pues, de superar algunas de las limitaciones que en estos momentos existen en el uso de los datos abiertos.
Bueno, Ricard es el ponente, pero esta actividad se enmarca dentro de las actividades que realiza la Cátedra Pagoda, que es una cátedra institucional entre la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana y la Universidad de Valencia. Es una cátedra pues, enfocada a todo lo que es el estudio, la investigación, la formación y también la divulgación en todo aquello que se relaciona, ¿no?, con la gobernanza democrática, el gobierno abierto, la participación y, en definitiva, el Open Data que hoy nos reúne. Por eso contamos también con nosotros para esta presentación con Cristian Besses, que es el subsecretario de la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, al que agradezco desde luego el apoyo de la Consellería a la realización de este tipo de actividades en el marco de la Cátedra Pagoda y agradezco también su presencia hoy aquí para ayudarnos, ¿no?, a presentar la problemática y a presentar al ponente, a Ricard Martínez. Así que, Cristian, cuando quieras te cedo la palabra y estamos a lo que nos digas. Buenos días, gracias, doctor Martín Cubas, codirector de la Cátedra Pagoda. Buenos días, doctor Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de Microsoft Universidad de Valencia. Buenos días a todos y a todas y gracias por vuestra asistencia a la conferencia Reutilización de la Información del Sector Público, más allá del Open Data, a cargo del doctor Martínez. En primer lugar, quiero agradecer a la Cátedra de Privacidad y en especial a su director su invitación a participar de esta sesión de hoy sobre apertura de datos en el sector público, que nos da la oportunidad de conocer, debatir y reflexionar. También agradecer, como no puede ser de otra forma, la colaboración estable entre la Universidad de Valencia, la Cátedra de Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y Open Data y la Consellería que yo hoy represento. También reconocer al Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local por formar parte del partenario de la sesión, que sin duda hoy podemos escuchar a una autoridad de la materia, el doctor Martínez, con un incuestionable compromiso del servicio público que he podido comprobar y con el que siempre dirige su actividad profesional y personal. Y como se ha mencionado, en el marco de sus actividades de transferencia y servicio público ha sido uno de los ponentes de la Carta de Derechos Digitales. Actualmente dirige su investigación en el estudio de las condiciones para la generación de repositorios masivos de datos con fines de investigación, particularmente en el ámbito de la salud y en el cumplimiento normativo en el ámbito de la inteligencia artificial. Haciendo un brevísimo repaso a su extenso currículum, podemos destacar algunos hitos, como algunos que se han mencionado, pero algunos que también merecen especial mención, como el premio a la proactividad y buenas prácticas de la Agencia Española de Protección de Datos, que recibe en el 2021, como se ha dicho, presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad, coordinador del área de estudios de la Agencia Española y actual director de la revista La Ley y Privacidad, además de una prolífica actividad investigadora con multitud de publicaciones. Aprovecho compartiendo este espacio que se me ofrece con personas como el doctor Martín Cubas y el doctor Martínez para incidir en la importancia que tiene crear redes entre las instituciones e intentar que éstas también lleguen a la sociedad civil más allá de las paredes de la administración o de los centros de estudios superiores. En esa línea es en la que estamos trabajando desde la Consellería de Participación y Transparencia, con una mirada puesta continuamente en la sociedad civil y en el tejido empresarial para difundir y generar conocimiento en materia de gobierno abierto. Una forma de materializar estos a través de los convenios, como el que tenemos con la Cátedra Pagoda, recientemente renovado, para fomentar, desarrollar y realizar actividades formativas de divulgación y sensibilización, así como de investigación y desarrollo relacionadas con la transparencia, el acceso a la información pública, el buen gobierno, los datos abiertos y la integridad institucional. Como considero que corresponde, dado el foro que nos ocupa, de forma breve, quisiera mencionar algunas iniciativas que me parecen importantes a la hora de hablar de transparencia y buen gobierno en lo que respecta al trabajo actual que estamos llevando a cabo desde el Gobierno de la Generalitat Valenciana. En primer lugar, el 18 de marzo de 2021, el Consell acordó adherirse a la Carta Internacional de Datos Abiertos, que con esta adhesión formamos parte de una iniciativa internacional en la que colaboran más de 150 gobiernos y organizaciones con el objetivo de abrir datos atendiendo a una serie de principios según los cuales los datos pueden ser abiertos por defecto, oportunos y exhaustivos, accesibles y utilizables,
comparables e interoperables y deben servir para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana, así como para potenciar el desarrollo inclusivo y la innovación. Lo que pretendemos, desde el convencimiento de que la apertura de datos resulta fundamental para el desarrollo económico y social de nuestro territorio, es impulsar el trabajo realizado en los últimos años por la Dirección General de Transparencia, que tiene como producto visible el portal de datos abiertos de la Generalitat, el cual ha cumplido su segundo aniversario justo esta semana y que se encuentra plenamente disponible y de libre acceso para el público en general y para toda la comunidad de reutilizadores. De la misma forma, el acuerdo de adhesión en cuestión apuesta por implantar la mencionada Carta de Datos Abiertos mediante una estrategia autonómica de datos abiertos con la que se contribuirá a construir un modelo de gobernanza de los datos con el objetivo de conseguir la transparencia y la apertura de los datos desde el diseño y por defecto en todo el funcionamiento de la Administración. Este objetivo ha dado un gran salto cualitativo justo este mismo mes de junio con la aprobación por parte del Consejo y a propuesta de la Consejería de Transparencia de la Estrategia de Datos Abiertos de la Generalitat tras un proceso abierto a la participación ciudadana y cuyo ámbito de aplicación es la Administración del Consejo y su amplio y variado sector público instrumental. Pensemos por un momento la magnitud de los datos que suponen sanidad, educación, servicios sociales, transporte, economía sostenible, hacienda, medio ambiente o transición ecológica. El primer paso de esta estrategia consiste precisamente en examinar los datos existentes actualmente en la Generalitat y cómo se puede sistematizar y mejorar su recogida, así como su puesta a disposición de la ciudadanía. La estrategia de datos abiertos es el marco para un sistema público de gestión de datos para reutilizarlos y valorarlos, además de impulsar el entorno digital y obtener el máximo rendimiento del gran volumen de información generado por la Administración. Y también es un compromiso por su importante contribución a la nueva economía del dato, que forma parte del cuarto plan de gobierno abierto, incluido en el plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno del Estado y de la Estrategia Valenciana para la Recuperación. Sin duda, los datos abiertos nos permiten conocer mejor nuestro territorio. El portal de datos abiertos de la Generalitat consideramos que es un buen ejemplo de ello. Intentamos mejorarlo de forma constante y que sea un ejemplo de los datos que una administración puede generar y de la utilidad que pueden tener para conocer la realidad social, política, económica y cultural de un territorio. Nos sirven para mejorar nuestra economía, que las empresas puedan conocer el perfil de los consumidores, puedan adaptar su oferta, su producto y, por tanto, tener más posibilidades de viabilidad y éxito. Los datos nos permiten que se generen unas sociedades más plurales, pasando de medios de comunicación masivos, de audiencias masivas y mensajes adaptados para la gran masa a otro tipo de audiencias y nicho más heterogéneas. Y hablar de datos es hablar también de calidad democrática, es hablar de un buen gobierno, o dicho de otro modo, no son los datos, sino cómo los usamos y garantizamos su acceso. Por ello, hay que reivindicar y trabajar por un acceso universal justo, en condiciones de igualdad a la información, a los datos, porque si no, sería imposible que haya justicia social. Así lo entendemos en la Generalitat Valenciana y por eso hemos trabajado en una estrategia valenciana de datos abiertos para seguir mejorando en la implicación de actores en la calidad y cantidad de los datos abiertos que podemos ofrecer a la ciudadanía, en la interacción con las empresas con las que contratamos, con los reutilizadores, en el desarrollo de las potencialidades de la inteligencia artificial, etc. Es también por ello que la muy reciente Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Generalitat, aprobada por las Corts Valencianes el 13 de abril de este mismo año, dedica su capítulo quinto precisamente a los datos abiertos y la reutilización de la información. Capítulo en el que se incide en cómo se deben publicar estos datos, en la importancia de publicar los metadatos junto con los conjuntos de datos, en la apertura desde el diseño y por defecto. Se trata, pues, de la primera ley de segunda generación en este ámbito y creemos que la ley de transparencia más avanzada de todo el Estado. Asimismo, y es una cuestión que ahora mismo está en boga con la noticia de la compra de Twitter por parte del magnate Elon Musk, la Generalitat deberá publicar también los algoritmos de los que haga uso. Es por todo este trabajo que resulta congruente y necesario para seguir avanzando que en 2021 la Generalitat Valenciana nos adherimos a la Open Data Charter que tan promovida ha sido a lo largo de los años por la Open Knowledge Foundation, a quien hay que agradecer el trabajo realizado durante este tiempo. Finalmente, quiero destacar que el pasado mes de mayo, la Comunidad Valenciana, gracias al impulso realizado desde la Consejería de Participación y Transparencia, hemos pasado a formar parte de la Open Government Partnership, que es la red de referencia mundial en el ámbito de la participación, la transparencia y el buen gobierno.
entrada que supone un reconocimiento al trabajo realizado en estos últimos años con herramientas, marco normativo, política de alianzas, etc. Así como con el compromiso de realizar un plan de acción co-creado junto con otras instituciones y la sociedad civil que guíe nuestras políticas en estas materias. Por mi parte, no me voy a extender más. Espero que el seminario de hoy sea de máxima utilidad, que siendo a cargo del doctor Martínez esto está asegurado y que, sobre todo, como acostumbro a decir, que traspase determinadas barreras académicas y que sea capaz de penetrar en el tejido social y empresarial valenciano. Desde la Consejería de Participación trabajaremos para estar a vuestro lado y ayudaros en todo lo que podamos ayudar y en lo que se pueda necesitar. Gracias y espero que sea de provecho para los asistentes a la sesión. Gracias, Cristian, subsecretario, también doctor, por tus palabras. Y ahora sí ya con vosotros, Ricard Martínez, buen amigo y sin duda una de las personas con un conocimiento, ¿no?, mayor y reflexión con criterio y clarividente respecto a las materias que hoy nos ocupan, ¿no? Con lo cual estoy seguro que vamos a disfrutar todos con lo que nos cuente. Ricard, cuando quieras. Bueno, buenos días, doctores Bessés y Martín Cubas. Un placer estar con vosotros hoy aquí y la verdad es que estoy muy agradecido a la Cátedra Pagoda, a la Generalitat Valenciana y a la iniciativa del Gobierno de España. Creo que es bueno que se produzcan interacciones entre la academia, el Gobierno y, como ha dicho Cristian Bessés, la sociedad en su conjunto. Porque él ha citado con muy buen criterio la idea de la Data Driven Economy, que afecta de modo muy significativo al sector privado, evidentemente, pero creo que es fundamental que ese sector privado adquiera un compromiso con la generación de innovación, de emprendimiento, de riqueza, pero desde un punto de vista claramente enfocado a la cultura europea de la garantía de los derechos fundamentales, que además es un punto de vista muy centrado en el territorio, muy centrado en la redistribución, muy centrado en la solidaridad, muy centrado en la prohibición de cualquier tipo de discriminación. Por tanto, es un modo de entender la vida, el derecho y la acción económica singular que ha caracterizado a Europa y que debe seguir caracterizándola frente a otros modelos esencialmente depredadores. Y al margen de esto, que no es el objetivo central de mi intervención hoy, voy a tratar de aunar el enfoque jurídico académico con un conjunto de reflexiones centradas en la realidad, en la experiencia y también en la planificación política que uno puede ver, ya que no intuir, porque está clara, está declarada en el contexto de la Unión Europea y después a nivel nacional. Como punto de partida, hemos dedicado muchos años a implantar dos modelos de gestión de la información pública singularmente conocidos: Open Data y transparencia. Eran las dos fuentes en las que eventualmente uno podía reconocer o acudir a escenarios donde recoger información pública. Esta información debía estar en formatos susceptibles de reutilización y aunque debo decir que los portales de transparencia cumplen con una función de servicio público ordenada a la fiscalización de la actuación de los poderes públicos, a la información a la ciudadanía y por tanto a la promoción de escenarios de modelos de gobierno abierto y participativo, no es menos cierto que también ofrecen información útil, susceptible de reutilización y que posee un alto valor. En el escenario del Open Data, lo que teníamos era un conjunto de conjuntos de datos, valga la redundancia, iba a decir datasets, que a partir de la directiva de la Unión Europea y de la ley española, creo recordar, de 2007, que ha sido reformada recientemente, ofrecen espacios en los que se generan datos reutilizables susceptibles de utilización por investigadores, por empresas, por cualquier tipo de entidad. Esto es un perfil o un escenario que gracias a la tecnología ha dejado de ser plano para adquirir un enorme grado de complejidad.
todavía no hemos llegado a donde quiero llegar. Me estoy moviendo con lo que ahora tenemos. Con lo que ahora tenemos, les recomiendo que miren la call de la Unión Europea en los proyectos H2020, Horizon 2020, perdón, destinada a fomentar los hubs de computación al servicio de pequeñas y medianas empresas. Es un conjunto de proyectos que ha generado lo que se llama Data Innovation Hubs, DI, que en el territorio de distintos espacios, en nuestro caso en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el ITI, que es una empresa ubicada en el ecosistema empresarial de la Universidad Politécnica, físicamente quiero decir, que están ofreciendo el siguiente servicio. Con fondos subvencionados de la Unión Europea, una empresa puede solicitar un experimento e indicando qué tipos de datos quisiera manejar para hacer un análisis de datos que le permita mejorar algún tipo de proceso. Estamos hablando de que una empresa puede obtener datos de movilidad en distintas ciudades, datos climáticos, y puede, por ejemplo, reordenar su logística de distribución. Esto era impensable desde la perspectiva de una pyme. Sin embargo, con datos públicos podemos hacer esto. Con datos públicos podemos tomar decisiones en materia de distribución alimentaria por proximidad en función de criterios de calidad, momento de recogida e incluso estado del producto. Es decir, somos capaces, a través de bases de datos públicas, de incluso sistematizar el análisis de imagen para decidir con una inteligencia artificial, perdonen lo que digo, pero no es una exageración, cuándo un melón está bueno para ser vendido y dónde debería ser vendido en función de su estado de conservación. Y por tanto, decidir si un melón debe ir al mercado local o puede ir a otro mercado. Son ejemplos muy particulares, muy peculiares, sé que parecen anecdóticos, pero expresan lo que ya estamos pudiendo hacer con los datos que maneja. Esto coincide además con la implantación de una serie de principios a los que ha aludido Cristian y que en el marco de la investigación se conocen o se aplican como principios FAIR. Los datos deben ser localizables, findable, accesibles, reutilizables e interoperables, para que produzcan ciertos resultados, para que ofrezcan ciertas capacidades. En ese contexto nace primero la Estrategia Digital Europea, que se concreta en lo que a nosotros nos interesa, en la generación de espacios de datos en la Unión Europea, y junto a ella aparecen los planes estratégicos a niveles estatales y autonómicos, primero en materia de inteligencia artificial, segundo en materia de digitalización y recientemente de la mano de los planes de reconstrucción y resiliencia, esto crece todavía más y se orienta hacia proyectos como los que Cristian nos ha señalado, que ya tienen que ver con un modelo de data-driven economy, pero ahora aplicado a la administración pública. Quiero señalar que aunque con carácter general hablamos con mucha intensidad de cómo se proyecta esta reutilización de datos hacia afuera, es decir, la administración comparte datos que generan riqueza en términos de investigación, innovación y transferencia, deberemos empezar a pensar también en cómo repercute esto hacia adentro. Es decir, lo que estamos aprendiendo en materia de analítica de datos, lo que estamos aprendiendo con el desarrollo de modelos basados en deep learning, en machine learning, o en modelos que pretenden alimentar inteligencias artificiales, es que cada vez más los modelos decisionales de la propia administración y la definición de políticas públicas tiene que, sin perder el espíritu de lo político, trabajar desde los datos. Esto seguramente es lo que diferenciará en el futuro inmediato la decisión política orientada y basada en evidencias de la mera ocurrencia. Y esto es muy relevante para un Estado social. Es decir, miren, les voy a poner un ejemplo que no es de inteligencia artificial y que es sencillamente universitario y explica cómo un buen modelo de gestión de los datos en condiciones de interoperabilidad adecuada debería rendir beneficios inmediatos para la población. La pregunta que voy a hacer es muy universitaria. ¿Por qué un estudiante universitario de la Universidad de Valencia que se matricule las 2 primeras semanas de septiembre
no puede tener en su cuenta bancaria y en su notificación, en su buzón de notificaciones administrativas electrónicas, la concesión de su beca para el estudio y el dinero. Necesito que alguien me explique por qué. Es decir, necesito que alguien me explique por qué ese estudiante universitario seguirá siendo notificado por el Estado en el mes de enero y puede que cobre entre abril y mayo. Lo digo porque, a fuerza de ser un poco pedante, una beca se concede en función de la relación entre asignaturas cursadas y la media obtenida, la relación existente entre la renta total familiar dividida por el número de las unidades convivientes siempre que dé una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional, datos como la distancia del domicilio en el padrón municipal al centro, o la condición de persona con discapacidad, o la condición de persona en situación de desempleo. Todos esos datos se obtienen en tiempo real mediante interoperabilidad y son parametrizables. Así que la pregunta que uno se hace es, ¿por qué no se resuelven las becas una semana después de haberse producido la matrícula en todas las universidades del país? Porque tenemos los medios, tenemos los datos para tomar la decisión y tenemos los datos para que esa decisión sea eficiente y rápida. Y a partir de ahí tenemos datos para otra cosa. Tenemos datos para preguntarnos, y sé que puede parecer absurda esta pregunta, ¿para qué sirve una beca? Bueno, la respuesta es obvia, para estudiar. Sí, oiga, eso es verdad, pero en los últimos 15 años, si tenemos datos, ¿cuál ha sido la eficacia de esas becas en el ascensor social? Y de entre ellas, ¿cuáles han sido más eficientes? ¿Por qué debería apostar el Estado? ¿Por financiar la compra de los libros? ¿Por financiar el pago de un alquiler para que el estudiante esté cercano al centro? ¿Por financiar que el estudiante vaya a estudiar al centro más adecuado y no al más próximo a su territorio? Estas son preguntas que yo no tengo respondidas, pero existen datos que deberían permitir responderlas. A partir de este ejemplo, que es muy primario y que podríamos hacer todavía más complejo, en el ámbito de la salud, lo que la Unión Europea propone, en nuestro caso, es apostar por una transformación digital europea, es decir, cuyo pilar central sea la garantía y el respeto de los derechos humanos, y un enfoque basado en la garantía de la dignidad, un enfoque centrado en el riesgo para evitar daños en los derechos y en las personas, pero generando espacios de datos que puedan ser utilizables. Y a partir de aquí, el regulador europeo ha desarrollado o está desarrollando un conjunto de normativas que al mismo tiempo implican un conjunto de retos estructurales para la administración. Las normativas muy brevemente enumeradas serían las siguientes. Por una parte, la directiva Open Data, ya traspuesta a nuestro ordenamiento. Esa directiva precisa con mayor detalle las condiciones de compartición de datos, establece unas mejores, aparentemente mejores condiciones para obtener retornos cuando esta compartición de datos genera costes excesivos o costes repercutibles para la administración, pero sigue manteniendo los datos que se pueden abrir en el territorio de aquellos datos que no generan riesgos para ningún derecho. Es decir, que no contienen datos personales o han sido adecuadamente anonimizados, que no afectan a la propiedad intelectual o que no afectan a secretos empresariales, comerciales o industriales. Por tanto, el escenario para ello se limita a este ámbito. Por otro lado, el Reglamento de Uso de Datos No Personales ha tratado de garantizar que no existan barreras al uso de datos no personales en el contexto de la Unión. Sin embargo, la Comisión Europea, la política y el legislador son perfectamente conscientes de que el porcentaje y sobre todo el valor de los datos susceptibles de reutilización no crece lo suficiente si no se generan contextos en los que, desde un punto de vista de ciertas garantías técnicas, organizativas y estructurales, Data Act, y desde unas ciertas condiciones de gobernanza, Data Governance Act, no abrimos esos datos que no pueden abrirse en un entorno abierto, puro, para su uso. Para que nos entendamos. Si van a la ley de reutilización de datos del sector público, verán que la ley siempre ha hecho una referencia circular a los criterios de transparencia de la ley de transparencia de la ley 1912 en materia de tratamiento de datos y anonimización. Traducido a un lenguaje operativo significa que si tú no eres capaz de liberar el dato con una anonimización irreversible, no puedes subirlo a un portal de Open Data. Así que lo que ha hecho el legislador europeo
es encontrar un entorno para que eso sea posible. ¿Cómo? A través de entidades de intermediación. Es decir, lo que está diciendo la DGA, la Data Governance Act, es que en cada estado podrán aparecer una o varias instituciones en el sector público con distinta naturaleza jurídica, ofrece distintas posibilidades, cuya labor será intermediar, poniendo a disposición de la sociedad capacidades de tratamiento y a la vez garanticen los derechos de las personas. Eso multiplica exponencialmente lo que podamos concebir a día de hoy como Open Data, pero requiere de un esfuerzo estructural de la administración. ¿Por qué? Porque lo que supone es el desarrollo de sistemas complejos de gestión de la información en los que seamos capaces de ofrecer un determinado tratamiento garantizando al mismo tiempo los derechos. Voy a contar un ejemplo que se está utilizando ya en proyectos europeos, que es una parte de la inspiración de la iniciativa Gaia X y que tiene que ver con la aparición de lo que se llaman espacios federados de tratamiento de datos. Bien, tenemos que imaginar, yo soy malo dibujando y por eso no les he proporcionado un PowerPoint porque hubiera sido un desastre, pero tenemos la imaginación y la imaginación suele ser muy fértil. Bien, imaginemos que Joaquín Martín Cubas, investigador de la Universidad de Valencia, por razones directamente relacionadas con sus intereses en el ámbito de la ciencia política, quiere acceder a determinados datos de la Generalitat que esencialmente contienen datos de carácter personal. En el contexto actual, a Joaquín Martín Cubas, el delegado de protección de datos de la Universidad de la Generalitat Valenciana, con el que comparte, por cierto, nombre y facultad de origen, le va a decir que va a ser que no. Que va a ser que no porque me has pedido datos de 200.000 ciudadanos de la comunidad autónoma con su nombre y apellidos y sin su consentimiento es imposible facilitarte estos datos. Bien, en el entorno de Data Governance Act, lo que se presupone es que seguramente tengamos un entorno de tratamiento de datos en el que existan herramientas para permitir que Joaquín haga el análisis que quiere hacer, pero intermediado por el software. Es decir, que tengamos herramientas, por ejemplo, de differential privacy, de multiparty computation, hay otras técnicas posibles que permitan que gracias a ese entorno que se debe crear, él obtenga las inferencias que necesita a partir de esos datos, pero físicamente no accederá a ningún dato. No podrá visualizarlo. Otra técnica, por ejemplo, es el de la encriptación homomórfica. No podrá visualizarlo, pero sin embargo, el sector público le estará ofreciendo un entorno de análisis y de tratamiento de datos que le permitirá obtener las inferencias que necesita para su investigación. Esto ya no puede ser un Open Data puro. Esto ya implica un entorno que requiere de un escenario de gobernanza. Requiere un proceso, unas reglas de uso, requiere un registro, requiere alguien que decida a través de, yo lo llamo comité de asignaciones, si esto que pide Joaquín es lícito o no. Por tanto, necesitamos la intervención también del delegado de protección de datos. Probablemente se le va a pedir a Joaquín Martín Cubas que su proyecto venga informado por el comité de ética de la universidad o se le ofrecerá un comité de ética alternativa para que informe esto. Es decir, implica ya una decisión en términos de gestión estructural. Pero al mismo tiempo también significa un cambio cualitativo crucial. Es decir, desde ese punto de vista, podremos compartir para su uso cuantos datos podamos garantizar que no afectaremos a ningún derecho, a ninguno de estos derechos que yo he citado. Esto solo en el sector público. La Data Governance Act ha previsto también un escenario similar en el sector privado, permitiendo la aparición de empresas que se dediquen a la intermediación en el mercado para la compartición y uso de datos privados, e incluso las cooperativas de datos y los entornos de altruismo de datos, es decir, entes que se aseguren o que planteen la posibilidad de que existan personas que donan sus datos para este tipo de uso. Con esto quiero subrayar que este entorno de altísima complejidad jurídica que voy pergeñando, que voy dibujando, está orientado a promover una fase de innovación de alta intensidad en la Unión Europea. Pero a diferencia de lo que sucede en otros contextos,
bajo unas condiciones de control, bajo unas condiciones de garantía. En ese sentido, y vuelvo a los aspectos de carácter estructural, es un reto para la administración pública. Aquellas administraciones públicas que tengan una mayor capacidad para generar estos entornos seguros de compartición de datos, que tengan un buen modelo de gestión, digamos que podrán influir de modo muy determinante en la fertilización, entre comillas, o en la diseminación de las capacidades de investigación y de innovación en su propio territorio, generando, por tanto, escenarios de generación de nuevos modelos de negocio, de nuevos tipos de empresa. Y esto es muy relevante desde otro punto de vista. Hablamos mucho de la inteligencia artificial y de la transformación digital. Y nos fijamos, y hay que hacerlo, en los riesgos asociados que lleva. Supone una transformación del modelo productivo. Hay mucha gente que va a quedar atrás. Y por otra parte, en la medida en que nosotros nos sumemos a esa fase de innovación y crecimiento, podremos generar nuevas oportunidades en nuestro propio territorio. Los millones de puestos de trabajo asociados a esta materia van a existir. Las condiciones para adaptarse a este nuevo escenario de transformación digital están ahí. Nosotros podemos liderarlo, podemos hacerlo inclusivo, podemos apostar por nuestro modelo en nuestro territorio. Si no lo harán otros. Y si lo hacen otros, significa que nuestros estudiantes, nuestros egresados, emigrarán a otros territorios. Y no necesariamente en España. Y habremos perdido una oportunidad. Si tenemos el reto de no dejar a nadie atrás, cuanto a capacitación, probablemente, y se habla muy seriamente, del mínimo vital como una condición no ya de peligrosos chavistas bolivarianos, sino como una condición estructural para la supervivencia del modelo económico, porque mucha gente va a sufrir una fase de transformación digital acelerada, pero sobre todo, la cuestión es cómo fijamos en el territorio las oportunidades que esto genera. Pero no se ha quedado aquí el regulador europeo, porque a día de hoy se presentó hace poco más de mes y medio la propuesta de regulación del espacio europeo de datos de salud. Eso de nuevo es una nueva revolución que afecta en este caso a la sanidad. El espacio europeo de datos de salud busca cosas. Solo una de ellas, o dos de ellas, interesan al objeto de esta intervención. La primera es dar carta de naturaleza a la historia clínica digital europea. Ya hay escenarios en el plano de la directiva, pero sin embargo, a día de hoy se habla de constituir con My Health Data un entorno de historia clínica digital europea bastante avanzado y fomentar y promover los usos primarios y hacerlo empoderando al paciente. No voy a decir que me guste toda la norma, porque de repente en la norma te encuentras cosas como que el paciente puede denegar al médico ver determinados datos de su historia o de los datos disponibles, lo cual contraviene cualquier principio ético o profesional que yo haya estudiado. Yo no me imagino a un médico o un enfermero tomando una decisión cuando ve que el paciente le ha prohibido ver sus datos. Porque ¿cómo va a tener una visión global y holística del paciente? Pero esto es anecdótico. Lo que quiero subrayar es que en el entorno de los usos secundarios volvemos al mismo escenario de la Data Governance Act. Se dice claramente que se tiene que crear en los estados lo que se llaman Data Access Entities o Data Access Bodies, así como una autoridad administrativa de control. Es decir, se van a crear entidades del sector público en los estados unitarios, seguramente habrá solo una, pero en estados como Alemania o en España podría haberlas también autonómicas, lo permite la regulación, que van a operar tomando decisiones y prestando soporte al análisis de datos en la investigación en salud. Con una amplia gama de usos secundarios posibles de esos datos, con una apuesta clara por la anonimización y, si no, por la pseudonimización, y con un diseño claro y estructural de los sistemas de información en términos de seguridad y trazabilidad que viene en el propio artículo 50 de la propuesta de regulación. Por tanto, nuevo reto estructural. Es decir, nos están diciendo, igual que nos han dicho ya en Data Governance Act, que la administración
debe realizar un esfuerzo al que Cristian se ha referido en su intervención. Cristian nos ha contado brevemente todo el esfuerzo de sistematización, de categorización, de reordenación, de atribución de condiciones de usabilidad que se está haciendo para los datos. Bueno, pues volvemos a lo mismo, pero en el ámbito de la sanidad. Es decir, existe la necesidad de desarrollar un esfuerzo significativo en esta materia. La norma también se refiere a los donantes de datos, que dote de solidez a nuestras capacidades a la hora de reutilizar esos datos. Y esto supone además un cambio radical, porque a día de hoy la reutilización de datos con fines de investigación en el ámbito de la salud se hace con garantías, pero condicionada a procesos que generalmente se producen dentro del propio mundo de la sanidad o con personas o entidades empresariales muy vinculadas al mundo de la sanidad, en contextos que requieren un esfuerzo de la administración a la hora de anonimizar esos datos, pero generalmente mediante transferencias de datos que acaban en los servidores de la institución, generalmente un instituto de investigación adscrito a la Carlos III, que va a realizar ese tratamiento de datos. Eso no es malo. Es un modo de funcionar al que nos obliga la normativa y que está siendo operativo, pero que es enmendado, genera silos. De lo que estamos hablando ahora es de una apertura, de un cambio de estrategia, de un cambio de apertura y de mentalidad particularmente significativo y que supone la aparición de ecosistemas de tratamientos de datos abiertos, no ya solo al nivel de hospital de referencia, no ya investigadores concretos, sino también al conjunto de la sociedad. Porque a día de hoy, en el ámbito de la investigación en salud, junto a la investigación básica, que todos conocemos, están apareciendo modelos de investigación de naturaleza económica, de naturaleza tecnológica para el desarrollo de devices médicos. Es decir, se está generando un ecosistema particularmente interesante. Ecosistema que a día de hoy no está en manos estrictamente de las pymes o de los investigadores individuales, sino de entidades muy específicas. Nos dice Cristian que abandona la sesión. Cristian, gracias por tu presencia aquí. Espero verte pronto. Y nada, a trabajar al servicio de la administración. Eso mismo, nos vamos a preparar el orden del día del Consejo de mañana. Un abrazo a todos. Ha sido un placer. Perfecto. Bien, ese ecosistema del que estoy hablando se caracteriza, bueno, quisiera completarlo con una última norma. Una parte de las cosas que vamos a hacer con los datos, de la mano de la analítica de datos y de la mano de la inteligencia artificial, plantea retos de naturaleza ética muy significativos y también de naturaleza jurídica. Hay que estar atentos al reglamento que regulará el uso de la inteligencia artificial, que más que regular el uso de la inteligencia artificial, se está centrando en la gestión del riesgo en el uso de la inteligencia artificial. Es decir, en definir escenarios de uso de la inteligencia artificial que sean categorizables en función del nivel de riesgo, definiendo aquellos ámbitos en los que el riesgo se considera insostenible y, por tanto, no se admitirán. Por ejemplo, solo en casos excepcionales se van a permitir en Europa la utilización de técnicas de reconocimiento facial en el ámbito policial. Estamos hablando de casos muy, muy puntuales y con un análisis de riesgos muy certero. Estamos hablando de personas desaparecidas. Estamos hablando de alto riesgo de incidente terrorista. Estamos hablando de supuestos muy específicos y la Unión Europea no quiere que este tipo de riesgos, en este uso y en cualquier otro uso de la inteligencia artificial, se generalicen. Y para ello habrá que empezar a aprender a hacer evaluación de impacto de la inteligencia artificial y debo señalar que el grupo de expertos de alto nivel en materia de ética e inteligencia artificial ha fijado o ha publicado unas directrices para una inteligencia artificial robusta y confiable que vienen acompañadas de un documento técnico que incorpora unas checklists que permiten una verificación del riesgo en el uso de la inteligencia artificial en hasta 7 dominios distintos, que incluyen el medioambiental, el impacto social, la privacidad, la seguridad, pero también aspectos como las capacidades de control a través de la actuación humana, la explicabilidad de las decisiones, la equidad en términos de prohibición del sesgo, responsabilidad en caso de daños o, como he señalado, la explicabilidad de las decisiones. Ese escenario tan complejo de retos va a tener como consecuencia
la implementación por parte de las administraciones públicas de metodologías de diseño. Y esta es la parte final de mi intervención, que he procurado que se acercase a los 50 minutos, con la intención de que podamos hablar. Joaquín, decides tú si por libertad de las personas que tenemos al otro lado podemos hablar ya con grabación cerrada para permitirnos un debate muy libre en ese sentido. Va a suponer, decía, la toma de un conjunto de decisiones de diseño de corto, medio y largo recorrido que van a ser fundamentales. Para empezar, Cristian nos ha hablado del conjunto de estrategias de la comunidad autónoma para, por decirlo así, poner los datos abiertos en estado de revista, es decir, adecuados y reutilizables. Nos ha contado el esfuerzo de reingeniería de procesos que significa esto. Pues bien, vamos a tener que empezar a pensar las direcciones de tecnologías de la información, y no hablo solo de la Generalitat Valenciana, no hablo de los ministerios, hablo de cada municipio, hablo de cada universidad. Deberán plantearse bajo qué condiciones quieren diseñar su gestión de datos y su repositorio de datos para que eso tenga una mínima utilidad. Y eso ya paga un precio particularmente significativo desde la legislación actual. Ya significa un esfuerzo de diseño por los desarrolladores, una interacción clara con los delegados de protección de datos, el despliegue de evaluaciones de impacto en la protección de datos y de evaluaciones de impacto ético, y también la escucha atenta. Es decir, cualquier conjunto, el conjunto de decisiones que tomemos en esta materia, tiene que venir orientada por un respeto, una garantía absoluta de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas. Por tanto, lo que más me preocupa en este escenario de diseño es en qué medida va a seguir sucediendo algo que los juristas conocemos por experiencia, que es el autismo que habitualmente ha caracterizado a la administración en los procesos de transformación tecnológica. El ejemplo paradigmático de esto fue la Ley de Administración Electrónica del año 2007. Se tenía que tener una administración electrónica en 2 años y, sin embargo, no se adoptaron decisiones estratégicas en materia de infraestructuras, pocas en materia de inversión económica, además llegó la crisis, pero sobre todo se ha desarrollado, a diferencia de lo que se ha tratado de hacer, por ejemplo, en Gran Bretaña, se ha tratado de diseñar una administración electrónica al servicio de la administración, de acuerdo con los procedimientos preexistentes en la administración y sin escuchar a los usuarios de la administración, ni internos ni externos. Así que cuando tú tomas un proceso que está en manos de la administración, que ya en origen es incomprensible, que es malo, que está mal articulado, que es complejo y te lo llevas a un entorno electrónico, lo único que puedes hacer es empeorarlo. Así que este proceso de crecimiento, de transformación digital de la administración, no puede ser autista. Se hace al servicio del ciudadano. Tenemos el conjunto de técnicos, de personas que nos pueden ayudar, pero a partir de aquí hay que hacerse preguntas. ¿Qué espera el ciudadano? ¿En qué va a mejorar esto su vida? ¿Cuáles van a ser los retornos de inversión para la administración pública? Porque algo que no he señalado es que todas estas normas utilizan la expresión fee, es decir, prevén algún tipo de precio o tasa o precio público como mínimo para asegurar la garantía de que los costes no sean solo a cargo de la administración, sino que eventualmente en algún caso puedan ser repercutidos. ¿Qué control, qué trazabilidad va a tener la administración? Es razonable que después de un esfuerzo desarrollado con nuestros impuestos y liberados esos datos, no haya ningún retorno, al menos en términos de cita, de reconocimiento o de prestigio. Es decir, que alguien llegue a un entorno, que descargue los datos, no quede ningún rastro, no sabemos quién se los ha descargado, no sabemos para qué, no aceptó unos principios éticos, no aceptó unas finalidades lícitas y legítimas, sencillamente llegó, descargó, analizó, aplicó e incluso con un poco de suerte, yo me alegraría, se enriqueció. ¿Qué rastro queda para la administración? ¿Le trasladó la administración algún tipo de principio ético que debía seguir?
le impuso la administración, puesto que estaba utilizando recursos públicos, al menos lo que el refrán castellano dice, es aquello de que es de bien nacido ser agradecido. Recibimos todos los ciudadanos al menos la compensación de saber que gracias a nuestros impuestos, en ese escenario de innovación, han surgido tantas empresas fantásticas, una de las cuales es un unicornio que ha acabado generando millones de euros de ingresos y que siempre estará agradecida a mis impuestos. Son cosas en las que usualmente no hemos puesto una enorme o ninguna atención. ¿Y qué piensa la comunidad investigadora? Pero oiga, si vamos a crear espacios de reutilización de datos del sector público más allá de los entornos de Open Data, la comunidad investigadora que necesita, en todas las áreas. No confundan ustedes comunidad investigadora con las áreas de ciencias básicas, de ingenierías o de ciencias sociales. Hoy en día la analítica de datos puede ser objeto de utilización en prácticamente cualquier ámbito, también en el derecho. Es decir, del mismo modo que los proveedores de servicios electrónicos jurídicos ya ofrecen escenarios de analítica de datos que te dicen qué posibilidades de éxito tiene un recurso ante un determinado tribunal, está muy claro que los investigadores en derecho deberíamos poder utilizar la analítica de datos para leer resoluciones de la administración, simplificar nuestro trabajo y que nos ofrezca información relevante. Por tanto, todos vamos a necesitar de la analítica de datos. ¿Qué rol van a desempeñar las universidades públicas? ¿Qué se espera de ellas y qué esperan ellas de la administración? Por tanto, lo que quiero decir para finalizar, aunque voy a finalizar hablando como jurista, lo que quiero decir es que, como dice el título que escogimos para la ponencia, asistimos a un momento de profunda transformación de aquello que sabemos sobre los datos, de cómo o sobre cómo utilizamos los datos y de las oportunidades que van a generar los datos. Los datos personales y los datos no personales. Todos los datos. Y entiendan aquí dato como información. Datos, imágenes, documentos, cualquier recurso que tenga un valor informativo. La revolución que se avecina parece tan significativa, creamos o no en ella, que nos obliga a tomar decisiones, a planificar y asegurar que esta vez ni nos vamos a quedar atrás, ni lo vamos a hacer mal, sino que al contrario, lo vamos a hacer bien. Con una última referencia. En los últimos años venimos hablando mucho de derechos digitales, se ha citado aquí, e incluso la Unión Europea ya ha fijado un posicionamiento de principio en materia de derechos digitales. Hay una propuesta del Parlamento italiano en esta materia, hay algún trabajo significativo en Portugal. Quiero recordar también que en Brasil y en otros, en el mundo de Internet, hay entidades privadas que han apostado por definir o identificar principios y garantías para los derechos digitales en Internet. Y en mi caso, tuve el honor de participar como ponente en lo que se refiere a la Carta de Derechos Digitales, que dentro del Plan 2025 formaba parte de uno de los hitos de trabajo encargados por el Gobierno de España para ilustrar el proceso de transformación digital del país y también su paso hacia la inteligencia artificial. Es una carta normativa y no voy a dedicarme ni a hablar de ella y mucho menos a presumir de sus resultados porque sería un tanto, perdónenme la expresión, egocéntrico y autorreferencial. Pero sí respecto del debate que plantea. Esta transformación digital a la que asistimos, esta evolución en el modo en el que usamos los datos y en las consecuencias que se van a derivar de ellos, esta fase de digitalización apunta a una profunda relectura de los derechos preexistentes. Para empezar, hay una afirmación de principio en la Carta que yo siempre he compartido, y es que el ordenamiento jurídico se aplica también a la transformación digital. Perdonen lo vulgar de la expresión y lo poco técnica, pero no me vengan con milonga. Nadie me venga con la idea peregrina de que como lo digital es tan significativamente nuevo, el derecho analógico no le aplica. No le aplicará lo que no le aplica. Y en algunos ámbitos necesitaremos de nueva normativa, como demuestran los esfuerzos de innovación normativa de la Comisión.
pero no me digan ustedes que los derechos fundamentales que la Constitución garantiza no se aplican. Claro que se aplican. Del mismo modo que a nadie se le ocurre desarrollar una inteligencia artificial que sirva para hacer contabilidad que no tenga en cuenta el plan general. El ejemplo peregrino. Claro que aplica el derecho. Este es un valor que no puede perderse de vista, pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que muchos de los derechos requieren de una relectura, probablemente de una normatización, y van a aparecer, aunque sean pocos, algunos nuevos. En el ámbito del control sobre los usos de la inteligencia artificial, en el ámbito de la investigación neurocientífica, en el ámbito de la salud y de la hibridación, de la biónica y de la genómica, vamos viendo cómo aparecen cada vez mayores necesidades, algunas de las cuales podrían cristalizar nuevos derechos. Por tanto, pero la filosofía inspiradora de la Unión Europea y también de la Carta de los Derechos Digitales que ha promovido el Gobierno de España, inspiran también el modelo de crecimiento, el modelo de evolución que va a derivar del uso de los datos. Y lo hago, no quiero ser pesimista, pero lo hago con un recordatorio, con un aviso para navegantes de lo que ya hemos aprendido. Respecto de los datos, hay una serie de lecciones aprendidas en el periodo que va, seguramente del año 2000 al 2010, 2015, que es particularmente significativo. Justo antes del año 2000, hubo un informe financiado por la Unión Europea, pondré un ejemplo muy tonto, sobre el uso de cookies. Un informe como de 140 páginas que te explicaba qué era una cookie y para qué servía. Este informe se hizo en la frontera del momento crucial de la monetización de los entornos digitales en nuestro mundo. Y a esto me quiero referir. Hubo un periodo absolutamente salvaje, el periodo en el que todo valía, en el periodo en el que había que moverse rápido y romper cosas, en la que se construyó todo un modelo económico basado en la monetización de nuestra privacidad. Desde nuestra perspectiva como usuarios, percibíamos aquello como una especie de estado social de carácter privado que nos ofrecía servicios gratuitos. Era magnífico. ¿Por qué pagar por tener una cuenta de correo electrónico? ¿Por qué pagar por comunicarse en un chat privado? ¿Por qué pagar para encontrar un sitio al que quiero ir con mi coche? Todo es fantástico. Pues miren, no, todo no es gratis. Lo que se consiguió fue una monetización de nuestra privacidad que no es que me parezca ilícita, pero es que tuvo consecuencias muy precisas. Supuso el despliegue de un enorme esfuerzo de analítica de datos, al cual, entre otras cosas, consolidó el cloud y las técnicas de machine learning, pero precisamente dio paso a las estrategias de influencia neuroemocional en las personas, que igual sirven para venderte una pizza que para corromper las elecciones norteamericanas a la presidencia. Y esta es la lección aprendida. No podemos permitirnos un modelo de transformación digital que no embride, que no controle, que no garantice nuestros derechos fundamentales. Porque si no, no será una cuestión solo de crecimiento, será una cuestión de libertad. Y no nos podemos permitir perdernos. Esto es lo que quería compartir con todos vosotros. He calculado unos 50 minutos para no ser abusón. Ahora, si queréis, podemos abrir un torno de conversación. Muy bien, muchas gracias, Ricard. Antes de empezar con el diálogo, debate que podamos mantener, a partir de ahora, como ha mencionado en su intervención Ricard Martínez, estamos grabando la sesión y después estará en un repositorio. Por tanto, a los presentes os lo recuerdo a efectos de que, salvo que alguno tenga algún inconveniente, vamos a seguir grabando el debate. Por tanto, las intervenciones que hagáis, salvo que digáis lo contrario, quedarán grabadas, ¿no? Dicho esto, bueno, como siempre, la intervención de Ricard ha sido brillante, clara,
repleta de reflexiones de gran interés y siempre trufada de ejemplos prácticos a los que somos profanos, ¿no? Pues los elementos o las dimensiones más técnicas o técnico-jurídicas el uso de los datos abiertos, pues nos facilita mucho la comprensión, ¿no? Yo, antes de daros la palabra, a mí me ha suscitado pues muchas preguntas, ¿no? Algunas de carácter muy general, ¿no? En torno a lo que decía, porque, claro, él comentaba que con esta transformación muchas personas, muchos grupos, ¿no? Se van a quedar atrás y hay que tratar de impedirlo, ¿no? Pero a mí su intervención también me ha suscitado un problema que es perenne desde que Internet aparece en nuestra vida, ¿no? Y es que de todo esto quien se beneficia más es quienes tienen las capacidades, los recursos económicos y humanos para hacer uso de todos estos datos abiertos, que al final son pues, organizaciones, entidades o empresas potentes, ¿no? Que pueden dedicar a personas a hacer esa explotación, mientras que el común de los mortales, ¿no? De la ciudadanía, pues difícilmente podemos aprovecharnos de la misma forma y eso genera necesariamente desigualdades, ¿no? en nuestra sociedad, ¿no? Por tanto, bueno, eso siempre está ahí. Pues os decía que desde estas reflexiones generales a alguna pregunta más concreta, y en este sentido aprovecho que tengo el uso de la palabra para hacer la primera pregunta más concreta a Ricard, que tiene que ver con quizás porque me has puesto de ejemplo, y entonces como me has puesto de ejemplo uno siempre dice, bueno, y yo en esa situación, ¿qué haría, ¿no? ¿Cómo me afecta, ¿no? Que hablabas de que la nueva normativa va a procurar, ¿no? Que en el ámbito de la investigación la posibilidad de acceder a unos datos que por ser personal estarían vedados a la investigación, pero a través de la intermediación pues será posible. Pero una intermediación que implica que el investigador no va a trabajar con los datos físicos directos, ¿no? Sino con los datos que el intermediario le dé, ¿no? Claro, aquí se suscita un problema de garantías, ¿no? Si el investigador no tiene el acceso directo a los datos objetivos y trabaja con ellos, la garantía de que el tratamiento que se haga de esos datos queda un poco en el aire. Entonces, la pregunta es si esta normativa, entiendo que está en proyecto, ¿no? que se está ahora discutiendo y demás, tiene previsto algún tipo de exigencias, de garantías para asegurar la calidad de la intermediación por las entidades o organismos que la lleven a cabo, ¿no? Bueno, Ricard, gracias y a continuación los que queráis intervenir, pues ya Perfecto. vais levantando la mano. Mientras levantan la mano, respondo un poco y te cuento un ejemplo además. En principio, la normativa está estableciendo en cada uno de los espacios europeos de datos qué características deben reunir estos entes que se dedican a la intermediación. Y por tanto, qué garantías, se deduce de ellos qué garantías deben ofrecer. En términos de seguridad, de gestión de datos, de estructura, de una serie de decisiones que deben tomarse. A partir de aquí, desde el punto de vista del sector público, quiero hacer una precisión. Cuando yo digo que el investigador no va a acceder a los datos, me refiero a que no va a acceder a los datos en sentido tradicional. Es decir, por ejemplo, en los entornos de privacidad diferencial, los datos están, pero es la herramienta la que hace el análisis que se ha programado con un algoritmo contra esos datos en un entorno criptografiado y devuelve el resultado. ¿Qué significa esto? Que los datos están, donde tú quieres buscar, vas a buscar, pero tú, como sujeto, no vas a poder ni rescatar mi nombre ni mis apellidos, para que nos entendamos, ni datos personales individuales. ¿Dónde va a estar la cuestión? Al otro lado. Por eso hace falta una gobernanza. Es decir, en un modelo de gobernanza
se generarán relaciones de confianza. Es decir, el investigador llegará y le dirá a la entidad, necesito este tipo de datos con esta estructura para buscar este tipo de fines. Y respecto de los cuales debo hacer un análisis algorítmico del tipo que sea, que consiste en las siguientes características. Esto entra evidentemente en una ronda de gestión. Hay unos técnicos, unos analistas de datos que deben ser capaces de preparar el dataset en condiciones de garantía. Hay un comité de asignaciones que debe decidir a partir de las informaciones que reciba si esto es posible. Es decir, los analistas de datos le van a decir si es posible generar el dataset como se ha pedido. El delegado de protección de datos o los expertos en seguridad definirán si hay algún riesgo que hay que tener en cuenta. Y finalmente, los comités de ética pueden decir si aquello es ético o no. Con ese paquete de garantías, debería establecerse una relación de confianza en la que tú sí que tienes, y lo hemos hecho en algún proyecto, a tu disposición el cuadro de comandos para que aquello haga lo que tú quieras hacer, pero existe esa barrera que te impide identificar a personas. Es un modo de salvar los problemas que plantea el derecho a la protección de datos. ¿Qué sucedería de no ser así? Que sencillamente no podrías acceder a los datos bajo ninguna condición. Por tanto, vamos a generar relaciones de confianza a través de procedimientos que deberán ser auditables. Pero yo no me he querido entrar en este detalle, pero es evidente. Cuando tú llevas tu resultado a una revista científica, hay que esperar que el repositorio de datos sea capaz de certificar, de acreditar que hay un conjunto de datos con unas determinadas características en un entorno auditable, que después evidentemente se conservarán por si fuera necesario auditar desde un punto de vista científico su certeza y confiabilidad. Sé que estamos sumando complejidad a la exposición, pero tendremos que ir por ahí. Y por eso subrayaba yo la importancia que tiene empezar a trabajar desde el punto de vista de la decisión política y de la decisión incluso presupuestaria para empezar a construir ese escenario. Porque es que si no, Data Governance Act está a punto de publicarse, si no se ha publicado ya en el Diario Oficial de la Unión Europea. ¿Cuántos años vamos a esperar para hacerla posible? ¿2, 3, 4, 10? Esto genera una especie de carrera. Pero es que el espacio europeo de datos de salud tenemos ya un borrador y sabemos que se va a aprobar. Tal y como está o con innovación, pero se va a aprobar. Deberíamos empezar a tomar decisiones ahora ya en términos de política y inversión para estar seguros que podremos proporcionar a nuestra sociedad ese escenario. Y fíjate, Joaquín, has confirmado con tu intervención una de mis tesis. Pero, ¿tú quieres que te escuchen? Pero tú eres un investigador y en la construcción de ese modelo quieres que te den ciertas garantías de que aquello es confiable. Así que deberían escucharte. Dentro de ese modelo que ya no sería de creación, sino de co-creación. Creo que Carmen tiene una palabra. Sí, bueno, no sé si voy a ser capaz de concretar lo que me viene siendo una preocupación de tiempo y oyéndote, pues sigo teniéndola, ¿no? Y para mí es una oportunidad poder comunicarme contigo ahora y trasladarla. Bueno, y gracias por tu intervención y además, como siempre, los ejemplos y lo didáctico, ¿no? que nos permite llegar más a los conceptos. Has dicho que de alguna manera el gobierno del dato nos permite hacer un diseño de las políticas públicas desde la evidencia y no desde la ocurrencia, ¿no? Me he apuntado esta frase que me ha parecido interesante. Yo tengo cierto miedo por las experiencias que ya tenemos de diseño de políticas públicas a través del dato, incluso evaluación de políticas públicas a través del dato. Y el miedo procede de la epistemología de mi disciplina, ¿no? En la sociología cuestionamos mucho y hubo una guerra entre cuantitativistas y cualitativistas para demostrar que la complejidad de la realidad social muchas veces no se puede resumir en los datos, ¿no? Y que los datos pueden hacer apología muchas veces de la simplificación. Y yo creo que estamos en un momento peligroso en este sentido. Es decir,
esta datacracia a la que estamos abocados como la esencia que nos va a llegar a la evidencia y a la mejor eficiencia en la toma de decisiones, pues ha hecho que gobiernos, por ejemplo, en Estados Unidos, hagan que aumente el riesgo de mortalidad en las mujeres que van a parir por el hecho de ser negras, ¿no? Porque en sus modelos de análisis de datos, pues no han tenido en cuenta lo que las feministas digitales llaman justicia restaurativa del dato, ¿no? Es decir, que el dato en sí mismo no es nada, es un elemento evidentemente que nos ayuda a obtener evidencias, que nos ayuda a describir la realidad social, pero tú has dicho una cosa que no quiero que pase desapercibida porque me consta que en tu cabeza está, y es que los decisores públicos tienen que construir el modelo, tienen que generar la pregunta. Las reutilizadoras, los reutilizadores tienen que generar bien la pregunta, porque ahí va a estar la utilidad del dato y ahí va a estar el no error del dato, porque si no, el dato nos puede llevar mucho a la reproducción social. El dato no capta siempre el dinamismo ni capta la discriminación histórica de los colectivos. Y luego hay otras realidades que Ewans, por ejemplo, las refleja muy bien en su libro, también en sus análisis en las políticas sociales. Y es darnos cuenta que hay mucho dato y que hay una auditoría muy clara para determinadas minorías y para determinados colectivos sociales de los cuales se dispone de casi toda la información, pero hay mucha población que ni siquiera está registrada, que ni siquiera aparece, que está invisibilizada y da la casualidad que esa población y sus prácticas empresariales son muchas veces las causas estructurales que generan desigualdad y discriminación social. Y a ellos no podemos llegar, y a ellos no podemos exigirles datos porque ni siquiera hay registro de datos, ¿no? Lo sabemos ahora con el tema de las monedas virtuales, con el tema de cómo a nivel global el dinero negro se pone en determinados sitios, etcétera, 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 ¿no? Incluso tenemos ejemplos como los Panama Papers y otra serie de cosas que la gente que ha declarado esto y lo ha hecho público a través de análisis de datos se ha visto en verdaderos problemas legales, ¿no? Entonces, quería señalar esto, la importancia de la pregunta y la importancia de que el decisor político también tiene que construir un modelo de aquello que quiere saber y para qué quiere saberlo, ¿no? Y qué efectos tiene capturar esa información o qué efectos tiene que determinados reutilizadores trabajen para ti. Y aquí las universidades yo creo que tenemos un compromiso fundamental y eso también nos lo tenemos que hacer mirar. Perdona por aprovechar la oportunidad que te tengo delante, pero es que la crítica a esta cuestión de la datacracia la tenía que hacer, no la crítica, sino ponerle una nota a pie de página. Ricard, sí, sí. Bueno, le ha entrado alguna cosa a Ricard. Cuando quieras, Ricard. Bueno, Ricard tiene un problema. Vamos a esperar un poco. La verdad es que la intervención de Carmen, imagino que como a mí, a todos nos habrá suscitado también un mar de reflexiones, ¿no? Y de elementos críticos que hemos de considerar muy seriamente, ¿no? En lo que son las políticas en el ámbito digital por parte de los gobiernos, de la administración, ¿no? Perdonadme, de repente debe estar muriéndose la batería del ratón y no podía reactivar el audio. Es una cosa estúpida, pero pasa. Así que no voy a desactivar el audio más y se va a quedar así durante el resto de la sesión. Vamos a ver. Yo coincido con lo que ha planteado Carmen. Yo he hecho una alusión muy leve al documento del grupo de trabajo del grupo de expertos de alto nivel sobre ética en la inteligencia artificial, que ya proporciona una primera herramienta de análisis de evaluación de impacto en esta datificación. Pero hay una coincidencia plena. Lo que más habitualmente apreciamos es el sesgo.
es lo que más, de modo más evidente aparece. De hecho, en algunos proyectos de investigación que conozco, también se da la circunstancia a la que tú te referías, Carmen. Tenemos que estar localizando a personas, yendo a sus casas, en proyectos de investigación sobre pobreza energética, porque no hay datos. Es decir, hay que datificar las condiciones estructurales de esas viviendas y de esas personas para ser capaces de adoptar políticas públicas sobre las que se carece de información. Por tanto, todo lo que he señalado como diagnóstico es absolutamente cierto y correcto. Es decir, uno de los riesgos más graves asociados a la datificación de la sociedad es que los datos que te afecten tendrán las decisiones que te afecten tendrán una relación de dependencia estructural con tu perfil informativo. Esto supone que aquellos que tenemos mejores rentas, mayores capacidades, mayor cultura a la hora de ejercer nuestros derechos y de verificar nuestros perfiles informativos, tenemos mayores oportunidades, sin ningún género de dudas, en la sociedad a la que vamos. Esto hay que corregirlo. Y por eso es tan importante, vuelvo de nuevo a la palabra gobernanza. Y por eso es tan importante, como decía, escuchar a la universidad y escuchar a aquellos que tienen el ineludible deber y también la vocación de alertarnos sobre los riesgos. Precisamente por eso. Es decir, si el ejemplo o la frase que yo hacía vinculando o relacionando dato con ocurrencia admite no una enmienda a la totalidad, pero sí un matiz. Yo contraponía, para hacer más visual el ejemplo, el hecho de que todos conocemos la cantidad de veces que las políticas públicas se han basado en lo que se le ha ocurrido a alguien y lo que se le ha ocurrido a alguien no era necesariamente nada bueno ni razonable. Es más, en muchas ocasiones bastaba con contrastarlo con la realidad para evidenciar que no era la política más oportuna. Ahora bien, eso no se puede llevar a la sacralización. Es decir, vamos a ver, los datos deben asistir a los procesos de decisión, pero para que eso ocurra, los datos deben ser correctos, deben estar actualizados, deben ser veraces, deben haber condiciones de seguimiento de esos datos, deben haber garantías en relaciones con el uso de los propios datos. Es decir, debe existir un contexto que nos asegure que tenemos una suerte de red protectora que nos va a permitir usar adecuadamente esos datos. Incluso en ese caso, el control, la supervisión humana, la verificación del impacto de aquello que estamos haciendo va a ser esencial. Por tanto, esa cultura de datificación, si no va acompañada de una cultura de gobernanza y control, podría conducirnos exactamente a donde Carmen señala, y a donde ya está conduciendo en muchos casos en el ámbito de ciertos experimentos que se han hecho con analítica de datos en Estados Unidos. Yo recomiendo porque es un libro que ahora ya forma parte, inicialmente no, pero ahora ya creo que debe formar parte de la cultura básica de cualquiera que se aproxime a esta materia, que es el libro de Matemáticas de Destrucción Masiva de Cathy O'Neil. Creo que hay que leer este libro. Y creo que hay que leerlo porque ofrece ejemplos muy significativos, muy ilustrativos de qué sucede cuando los filtros, cuando los controles a los que se refería Carmen no se aplican. Debo señalar que también debe formar parte de nuestra cultura como investigadores. Yo creo que esto lo compartirás, Carmen. Es decir, nosotros como investigadores definimos objetos de investigación en unas ocasiones, en otras ocasiones nos llegan mediante la propuesta de una entidad pública o de una entidad privada, el famoso artículo 83, y habría que plantearse cuándo estamos aceptando desarrollar análisis de datos sin hacerlos pasar por el filtro de la ética y de la garantía de los derechos. Porque te puedes encontrar con situaciones de lo más peculiar, de lo más particular, cuando de repente pues alguien te propone hacer análisis en redes sociales de las relaciones emocionales de un determinado sujeto con una determinada entidad. Y sí, hay momentos o cuando te permiten o te plantean decidir si podría obtenerse inferencias significativas sobre la confiabilidad a la hora de pedir un préstamo de una persona sencillamente por quién es o qué hace en una red social. Son experimentos que se han planteado.
Más preguntas, reflexiones para Ricard. ¿No se anima nadie de los presentes? Si no se anima nadie, yo te planteo, quizá La verdad es que desde... yo mismo me animaría, yo tengo más dudas que certezas, ¿eh? Si estuviese al otro lado, tendría más dudas que certezas. Yo, claro, aquí cada uno siempre intervenimos desde aquellas facetas o dimensiones en este caso, de estas políticas que más nos interesan, ¿no? Y tú has insistido mucho en la necesidad de planificar estratégicamente las políticas de digitalización hacia el futuro. Y nos has explicado lo que se está haciendo ahora en la Unión Europea y también en España de manera muy somera, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿no? Como experto en la materia, en la medida en que puedas hacer, aunque sea una simple aproximación, ¿no? Una cierta evaluación de lo que se está haciendo, ¿no? Has hecho hacia el pasado, mirando hacia el pasado alguna reflexión. Y yo ahora te la pediría más hacia el futuro, ¿no? En el sentido de cuáles son los retos que tú crees que deben afrontar las políticas de digitalización a partir de ahora por parte de la Unión Europea y especialmente por parte del Estado español, los órganos centrales, las comunidades autónomas y demás, ¿no? Hombre, debería ser por una parte tarea de un ingeniero, así que yo hablo más bien como ciudadano, más que como jurista o como académico, pero también un poco desde la experiencia. La experiencia me dice que los entornos públicos de gestión de datos se han caracterizado por la fragmentación y la atomización y por el tratamiento de datos en local. Bueno, si miramos fuera, si miramos a los entornos de carácter privado, insisto, y a iniciativas como Gaia X, lo que estamos descubriendo es que los entornos de cloud han vuelto a cambiar la filosofía. Digamos que hemos pasado del mainframe al servidor local o al ordenador personal para volver al mainframe, ahora llamado cloud. Esto implica una recentralización de ciertos procesos y del diseño de ciertos sistemas de información que ayude a lo que señalaba Cristian en su intervención inicial. No nos podemos permitir, da la impresión, cuando hacemos el inventario de los recursos de datos de una administración pública, que haya miles de sistemas de información distintos. Sobre todo, que haya una proliferación no controlada de cómo se generan, aparecen, nacen y mueren esos sistemas de información. A partir de ahí, lo que yo estoy viendo que sucede, y un ejemplo muy claro, son los esfuerzos que se están haciendo en el ámbito de la salud, y paradigmático también es el entorno de la receta electrónica. Estamos viendo que no es sostenible el mantenimiento de sistemas muy diversos que no son interoperables. La Unión Europea está ciertamente obsesionada con la interoperabilidad, con lo que los datos puedan ser compartidos o leídos por sistemas distintos. Necesitamos, por tanto, también necesitamos sistemas capaces de generar datos en entornos de calidad bien controlados. Es decir, tampoco es tan complejo, aunque supone un esfuerzo ingente. Es decir, pensad en nuestra propia experiencia como gestores universitarios. ¿A cuántos sistemas distintos accedemos? Son pocos. Y después de eso, ¿cuántas bases de datos nos creamos nosotros mismos? En el nivel de la gestión. Entonces, cuando empiezas a ver este modo asistemático de gestionar la información, te planteas la necesidad de ir a conceptos que integren los sistemas de información, por complejos que sean, pero con una cierta capacidad de control, trazabilidad y diseño. Por eso decía que es más tarea que un ingeniero. Y también es una tarea cultural nuestra, de todos y cada uno de los funcionarios o de las personas al servicio de la administración. Y voy a contar algo que es muy anecdótico, pero que expresa
cómo se producen efectos perniciosos en la calidad de la información. Mira, puede que a ti o puede que a mí no me guste, voy a poner un ejemplo muy de ir por casa, el aula virtual. Pero es lo que tenemos. Y es lo que tenemos que usar, porque si nos buscamos nuestra propia alternativa a los sistemas de gestión del aula virtual, estamos multiplicando la información. La información no está donde debería, que es en el aula virtual, y la explotación de esa información automáticamente empieza a perder calidad. Y puede que no nos guste el aula virtual. ¿Para qué mentir? Pero tenemos que, en ese caso, lo que tenemos que hacer es que se cambie el aula virtual para que sea un medio adecuado. No hacer nuestra guerra por nuestra propia cuenta. Por lo tanto, es un cambio de cultura. Es un cambio de cultura en la administración a la hora de diseñar sus sistemas. Es un cambio de cultura del usuario final a la hora de gestionar la información. Es un cambio cultural bastante relevante. Muy bien, muchas gracias, Ricard. ¿Alguna pregunta, alguna intervención? Yo, si os parece, por si fuera esta la razón, voy a dejar de grabar en estos momentos, agradeciendo una vez más, ¿no?, a Ricard su disponibilidad y el esfuerzo que ha realizado esta mañana aquí para estar con nosotros y brindarnos, pues, una ponencia con contenidos, ¿no?, tan claros y brillantes. Procedo, pues, a cerrar la grabación y